Buenas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Yo acá estoy, acabo de borrar 11 minutos de video, así que tengo que arrancar ya de vuelta con todo, pues si no, no lo hago más. Estoy hace unos días enroscado con a ver qué elijo para hacer un video, de qué tengo ganas de hablar, y medio que había empezado a seguir un poco las noticias, y la verdad es que no tengo ganas de seguir las noticias. Es un trabajo densísimo estar al día con todo y, y además las noticias están bravas, tan durísimas. Esta semana nomás con el quilombo con los gobernadores de la Patagonia y Milei abrazando a Trump en Estados Unidos en el foro de la derecha más extrema norteamericana, la verdad que con eso nomás ya me sacaron las ganas de seguir con todo, la verdad. Así que no tengo ganas de hacer videos de releyendo a los medios, que además hacen lo que quieren, cuentan las cosas como tienen ganas de contarlas, y es un trabajo súper arduo estar reinterpretando, y ya aparte hay un montón de medios que con mucho más éxito que lo están haciendo sin parar. Este, sí me parece que es un momento importante para revisar un poco, para tomar un poco de conciencia también del peso que tiene en nuestra realidad la dimensión simbólica, la cuarta dimensión de la realidad, que es la dimensión simbólica, que es la dimensión que está construida adentro de nuestra cabeza a partir del lenguaje. Y ya te digo, no podemos pensar la realidad separada de eso. Eh, es verdaderamente una cuarta dimensión en función de nuestra experiencia del mundo y nuestra percepción del mundo. Eh, Imagínense lo que puede haber sido esa dimensión simbólica antes de que aparecieran, por ejemplo, el cine y la fotografía. O la fotografía y el cine. Era una construcción simbólica en la que tenía un peso muchísimo más importante el lenguaje oral y escrito, y por ahí hasta ahí el arte pictórico, la escultura, pero hasta por ahí nomás porque no tenían ni loco la difusión que tenía. Primero el lenguaje oral y más tarde el lenguaje escrito. Eh, Eso recién empezó a cambiar con la imprenta y los aspectos visuales empezaron a cobrar otra relevancia. Pero en nuestra época definitivamente nuestra dimensión simbólica está construida con lenguaje y con imagen. Eh, y para tratar de dar una idea de cómo, del peso que esa dimensión simbólica tiene en nuestra vida cotidiana, a mí se me ocurren dos ejemplos. Este es un video que es bastante denso, ¿eh? Tengo que avisar. Vamos a ver si lo podemos sacar adelante igual. Pero bueno. El primer ejemplo que se me ocurre es la colonización de América. La colonización de América empezó con Colón, obviamente el tipo viajaba y necesitaba generar un registro del viaje, porque era la única manera que tenía de corroborar, certificar lo que el viaje implicaba y de estimular la posibilidad de que lo siguieran financiando, digamos. Y escribía cartas y escribía un diario. De todos los viajes hizo cartas, escribía un montón, porque ya te digo, la empresa dependía, toda la empresa de la conquista en algún punto dependía de eso. ¿Por qué? Porque del otro lado, en Europa, era lo único que tenían. Y con eso solo, durante mucho tiempo, no solo con las cartas y los diarios de Colón, sino con las crónicas de todos los conquistadores,
a partir de ese material escrito durante muchísimo tiempo, años, siglos, se construyó y se potenció determinada imagen de América como continente, que tiene una construcción simbólica que tiene peso hasta hoy en cómo nosotros vemos América como continente. Tanta trascendencia tuvo todo ese material, de esas cartas, de esas crónicas, que incluso hay una obra de Shakespeare que se llama La Tempestad, que aparentemente está basada en el registro de un náufrago. No, para los que lo hayan leído, no en el libro de Cabeza de Vaca, El náufrago. Pero hay otros montones de registros como ese, y parece que en algún momento uno de esos relatos anduvo circulando por la prensa inglesa y que Shakespeare tomó de ahí algunas cosas para su famoso Calibán, que es el personaje del habitante autóctono de una isla en el Caribe. Calibán es un acrónimo de caníbal. Y ese caníbal, que es un personaje del teatro, que es un elemento simbólico, tuvo un peso también en la imagen que hoy tenemos de los americanos, por lo menos de los americanos autóctonos. En fin, ese es un ejemplo. El otro ejemplo, que es más pesado todavía, es el ejemplo de Sócrates, el filósofo griego, famoso filósofo griego. El de solo sé que no sé nada. Bueno, en la época de Sócrates andaban circulando por ahí los filósofos y los sofistas, y tenían dos laburos básicamente, tenían dos maneras de ganar plata. Como abogados, digamos, no existían los abogados como los conocemos hoy, pero bueno, defendían o acusaban en las causas judiciales, que eran orales, y después tenían alumnos. Abrían academias y tenían muchos alumnos. Tenían alumnos aparte de que pagaban mucha guita, alumnos de las clases altas. Y para ganar fama y ganar alumnos, participaban de debates públicos. Tenían debates en los que trataban de salir ganando del debate, era como un western de las discusiones de palabra. Y el que salía ganando era generalmente el que se hacía más famoso y conseguía más alumnos o más clientes en general. Y Sócrates se hizo famoso porque tenía un método para llevar adelante estas discusiones que consistía en poner las condiciones del debate. Lo que hacía Sócrates cuando arrancaba era decirte, bueno, yo te voy a hacer preguntas y vos me podés contestar solo por sí o no. Y de ahí vamos sacando conclusiones y demás. Que es bastante reduccionista el asunto. Pero bueno, le funcionaba y ganaba siempre con el método. O sea, en cualquier confrontación que tengamos, aunque no sea una discusión, un juego de cartas o lo que sea, si a uno de los participantes vos lo dejás poner las conclusiones, las condiciones de cómo va a funcionar, y obviamente ese participante te va a ganar siempre, digamos. Eso es lo que hacía Sócrates. Hasta que en una vuelta apareció un sofista que se llama Gorgias, que es lo que el libro en donde Platón cuenta esto se llama Gorgias. Lo que hace Gorgias es le gana la discusión al no respetar las condiciones de Sócrates para sostener el debate. Y en donde Sócrates empieza a resistir a que le rompan las condiciones, lo que hace Gorgias es discutirle la inutilidad y la parcialidad, precisamente, que sean tan reduccionistas y que aniquilen todos los matices de razonamiento. Le discute eso, y cuando Sócrates no puede sostener la necesidad de sus propias condiciones, pierde el debate. Y es el único debate que Sócrates pierde en toda su carrera, por lo menos como la registró Platón. Es la única vez que Sócrates pierde un debate.
¿Por qué son importantes las condiciones del debate? Porque las condiciones de los debates se dan en el plano simbólico. O sea, vos cuando le decís a alguien, me puedes contestar solo por sí o solo por no, le estás poniendo una condición en la manera de hablar y de razonar, que son dos elementos fundamentales del plano simbólico. Ese plano simbólico es el que hoy tenemos completamente atravesado por los nuevos medios de comunicación, por las redes sociales, los celulares, la propaganda política, la propaganda de guerra. Hay muchísimo de intervención, no siempre malintencionada. Hay una especie de caos de la dimensión simbólica que está tremendo. A mí siempre una cosa que me asombró de internet y de las redes sociales es que, a pesar de todo lo virtual del asunto, de lo intangible de que es la comunicación, las redes sociales son así todo la forma más material que ha alcanzado nunca, por lo menos me parece a mí, nuestra dimensión simbólica. Por primera vez la dimensión simbólica tiene un algo que está afuera de tu propia cabeza, y ese algo es la interacción esa virtual, digital, tan etérea de las redes sociales, pero que al mismo tiempo sigue siendo una zarpada materialización de esa dimensión simbólica. Lo que pasa es que las construcciones simbólicas que están ahí, a mí me parece que al estar muy manipuladas nos hacen pensar mal, nos desorientan. Ahora que hablábamos de Platón, hay algo re interesante en Platón, que es el tema de las abstracciones, como, no sé, el amor, la guerra, la salud, qué sé yo, la paz, la esperanza, todas esas abstracciones. Para Platón todas las cosas eran iguales. Entre un perro y la esperanza no había diferencia. No había diferencia, ¿por qué? Porque él se imaginaba que había un universo ideal en el que cada una de estas cosas, los caballos, la silla, la esperanza, estaban todas ahí en su versión perfecta. Y que esa versión perfecta era incluso más real y más importante que el caballo de la vida, el caballo que está realmente ahí comiendo el pasto. Y nosotros después de eso tardamos 2000 años, por lo menos, en darnos cuenta que el caballo que come el pasto es más importante que el caballo ideal. Tardamos más de 2000 años en darnos cuenta que Gorgias tenía razón, que es más importante la riqueza y la variedad y los matices del debate que las reglas con las que nos proponemos debatir. Nosotros perdemos un poco de vista, y es importante, por ejemplo, porque si vos en este momento te preguntás qué es la verdad, no es lo mismo decir que la verdad es un absoluto abstracto, concreto y que tiene entidad por sí mismo, y que hay una verdad que es la verdad verdadera. No es lo mismo decir eso que decir que la verdad no es nada más que quién tiene razón. Digamos, el que dice la verdad es el que tiene razón, y el que tiene razón construye la verdad. El que logra ser el que impone su razón es el que genera una verdad que es una construcción, que no es una verdad ideal, que es una verdad que funciona en la dimensión simbólica de las cosas, que no tiene entidad por sí misma. Dios no existe, muchachos. Esto es ya a esta altura debería ser evidente por sí mismo. Lo que me parece es que hay algo que se nos está escapando un poco también, y es que nos enfrentamos a un adversario muy hábil a la hora de manipular todo lo que tiene que ver con lo simbólico. Es muy hábil. Tampoco hay que sobreestimar tanto, porque
Es verdad que la tarea que se proponen es más sencilla, porque destruir siempre es más fácil que construir, y más rápido, y más barato, obviamente. Este, lo que a mí me parece últimamente es que el trabajo que hacen, yo tengo como una muletilla que me lleva a relacionar todo lo que nos está pasando a nosotros con Ucrania. No sé si es tan directa la asociación, pero pinta mal, tiene mala pinta. Bueno, lo que por ejemplo los norteamericanos hicieron entre Rusia y Ucrania es ir a buscar a dos primos, es como si vos fueras a buscar a dos primos que tienen su relación como todo primo, particular, y que tiene sus buenos momentos y sus malos momentos, y vos como a un primo te cae mal, fuiste al otro y le empezaste a llenar la cabeza, tu primo es un forro, tu primo te hace mierda, vos tenés que ser amigo mío, lo vamos a agarrar a tu primo y lo vamos a cagar a trompada. Eso es lo que hicieron los norteamericanos con los ucranianos. Le llenaron la cabeza, le trabajaron la dimensión simbólica, podríamos decir, hasta que los hicieron enojar tanto con los rusos que empezó la guerra. Es más fácil hacer enojar a alguien, es mucho más fácil hacer enojar a los ucranianos, el trabajo que tienen los norteamericanos haciendo enojar a los ucranianos, que el trabajo que se podrían tomar los rusos para hacer a los ucranianos entrar en razón. Pues sabés que además eso se notó ya un montón en Chechenia, donde los yanquis hicieron lo mismo, que es una guerra anterior, y no me quiero ir a la mierda con todo esto. Pero los rusos tardaron 10, 12 años, pero reconstruyeron una relación simbólica positiva en el caso de Chechenia. Y yo creo que capaz que lo consiguen alguna vez con los ucranianos también. Pero bueno, acá a nosotros nos está pasando lo mismo. No hace falta que lo hagan los norteamericanos porque tenemos un gobierno que está recontravendido y que trabaja para ello y puede hacer pasar como que no son los norteamericanos. Pero los tipos nos trabajan la dimensión simbólica haciéndonos enojar unos con otros. Ese es el objetivo. Entonces todo lo que rompan, todo lo que dañen, todo lo que sea agresión, todo lo que sea violencia simbólica y verbal, no sé, Esper diciendo que cárcel o bala para los diputados de la izquierda por Twitter. ¿Sabés que hay algo re interesante ahí? Que es... esto se va a poner insoportable. El tema, hay una teoría lingüística que se llama la teoría de los actos de habla, que está buenísima, es a la que menos bola le da a todo el mundo porque la verdad que no está mal la teoría, pero no te sirve para mucho en realidad. No podés avanzar en nada consistente. Que dice que que cuando nosotros hablamos, no solamente decimos palabras, sino que hacemos algo, realizamos una acción al hablar. Y dice que no son todos los casos iguales, pero hay casos que están muy estandarizados y que son los que vuelven la cosa más evidente. Porque dice que se necesitan varias cuestiones para que un acto de habla se cumpla o se realice efectivamente. Y pone todos los ejemplos de las versiones estas más estandarizadas, que son, por ejemplo, las promesas. Cuando vos prometés algo, tiene que haber mínimamente alguien que haga la promesa, alguien que al que se le hace la promesa por otro lado. Bueno, puede prometer al aire, o sea, tenés que prometer algo a alguien y tenés que estar dispuesto a hacerlo. Las dos personas tienen que asumir que la disposición a concretar tu promesa es real. Y además tiene que haber un contexto determinado. O por ejemplo, si vos haces una promesa con alguien poniéndote un arma en la cabeza, la promesa todos sabemos que no cuenta. ¿Entendés? O sea, por lo menos en el contexto vos tenés que estar en condiciones personales de hacer esa promesa. Todas estas cosas que no corresponden, no son del lenguaje, digamos, el contexto, la situación en la que vos estás no es una cosa que esté en el lenguaje.
quiénes son las personas que participan, no son elementos del lenguaje. Los objetos sobre los que se realizan las promesas son objetos. Pero el lenguaje necesita manifestarse junto con todos estos elementos para que el acto de habla se realice, se lleve a cabo. El casamiento, por ejemplo. Si vos te casás, tenés que decir determinadas palabras, tenés que hacerlo voluntariamente, tiene que haber un cura o un empleado público en un registro civil, en una iglesia. Hay que firmar un papel, no sé, hay que hacer un montón de cosas. Y diciendo las palabras en esa situación y con todas las condiciones dadas, te casás. ¿Entendés? Casarse es un acto de habla. Porque es el lenguaje organizando la realidad de determinada manera. Y cuando, por ejemplo, Spert publica un tweet en el que dice cárcel o bala para un diputado de la izquierda, estamos hablando de, si lo pensamos desde el punto de vista de los actos de habla, tenemos una situación en la cual, en un canal de difusión pública, un funcionario público amenaza a otro con matarlo. ¿Entendés? O sea, ese es el acto de habla, amenaza, cumplido completamente en el tweet de Spert. Para estos tipos que dicen que no, que están haciendo política y que les encanta, no sé, la democracia, no sé qué mierda. Hay una figura penal para las amenazas, que yo creo que le debería correr al tipo en esa situación, pero bueno, parece que a nadie le importa. Hay una, pero ya te digo, como los tipos quieren romper todo, porque la idea es que nos enojemos y que nos peleemos todos contra todo, porque a río revuelto ganancia de pescadores, y porque es el objetivo que tienen ellos. Por eso no hay nada constructivo y es todo violento. Porque son las herramientas que les dan resultado. Obviamente son las herramientas que le dan resultado, sobre todo nosotros que tenemos el entramado social destruido y que estamos todo el tiempo peleándonos entre nosotros, los clase media con los pobres con los pobres, los clase alta con los clase media, digamos, están todos en guerra contra todo, y ahí obviamente los que salimos perdiendo somos todos nosotros. Pero bueno, es mucho más fácil hacer eso que generar un ámbito simbólico de coherencia y propósito, de consenso. Eso es mucho más difícil, lleva mucho más trabajo y es mucho más fácil de romper, sobre todo con el nivel de aparato material y de inversión que le meten a la propaganda en general, que es un montón y que ya te digo, en función de todo el recorrido que venimos haciendo, tiene un peso enorme, porque la dimensión simbólica es una parte inseparable de la realidad. No podemos leer, evaluar la realidad despegados de esa dimensión simbólica en la que todos estos aparatos de propaganda están interviniendo todo el tiempo para conseguir que veamos las cosas de una manera o de la otra. Básicamente es lo que se proponen. Y vi un par de cosas en relación con esto que me llamaban la atención. Una es un mensaje, una respuesta que metió un tipo, alguien, un bot, podrá ser, en una nota de La Nación en la que se contaba que un empresario había fallecido en una de las propiedades más importantes de Punta del Este. Lo habían afanado, lo habían asesinado, me parece que decía la noticia. Asesinan, no entré a ver ni a leer nada. La noticia decía, asesinan a un empresario en una de las propiedades más importantes de Punta del Este. Y abajo una respuesta. 2 hashtags. Hashtag número 1, nos están matando. Hashtag número 2, ni uno menos. Eso se parece tanto al debate que hay en Estados Unidos con el movimiento woke y el Black Lives Matter y el White Lives Matter también, y el movimiento anti-woke.
eh, que es impresionante, porque es básicamente el mismo debate, qué sé yo, con distintos decibeles, con distintas ecualizaciones y tocando temas a veces diferentes, a veces no, pero es muy cercana a la discusión que hay. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el mismo debate que nosotros con respecto al lenguaje inclusivo y y a todas las políticas de inclusión de minorías. Y tienen un lío porque, por ejemplo, todas estas políticas de inclusión están atravesando el ejército norteamericano de una manera notable y está teniendo repercusiones negativas en el reclutamiento, en la incorporación de soldados y de material humano, recursos humanos al ejército. No solamente por las políticas en sí mismas, sino por ejemplo por la aplicación de cupos de minorías y demás. Y ahora, por ejemplo, ayer, en el ejército argentino se prohibió directamente el uso del lenguaje inclusivo. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene lo simbólico? ¿Cómo juega lo simbólico en todo esto? Porque hay muchas veces que la pelea no se puede dar a las piñas o a los tiros, entonces vos discutís en el ring simbólico por estas cosas que son más o menos boludas, más o menos trascendentes, pero a vos te sirve para sublimar la pelea, digamos, para no irte a las piñas, necesitas un territorio que te permita la disensión, por lo menos, o el enfrentamiento. Es más sano que las piñas, obviamente, pero también tiene repercusiones tremendas. También tiene repercusiones tremendas. A mí me parece que hay algo que del otro lado se está haciendo muy mal. Hay algo que se está haciendo muy mal. A mí me encantó cuando apareció el lenguaje inclusivo. Porque era una forma de subversión muy accesible. Con el lenguaje inclusivo, con lo que nosotros encontramos de repente, era una manera de hacer saltar el palito todo el tiempo, re barato, y hacías enojar a la reacción conservadora al toque saltaban y se volvían locos, no, todavía ni entendían qué era lo que los mataba, qué era lo que los irritaba tanto. Yo creo que es esto, que se creen los dueños de la dimensión simbólica, pues digamos, le invierten tanto, le ponen tanta guita, tanto medio, tanta producción, que ellos se creen los dueños, como de todo lo demás, también se creen los dueños de la dimensión simbólica. Y si vos atentás ahí, les duele en las pelotas. Y el lenguaje inclusivo conseguía eso al toque. El problema es que es pasarse de rosca. Es pasarse de rosca. Porque en el momento, desde el minuto uno, que en la situación cotidiana más intrascendente, vos imponés un uso determinado del lenguaje, sobre todo en el caso del lenguaje inclusivo, que lo que intentaba era subvertir un poco el orden simbólico. Si vos en un momento lo dejás de usar como subversión y lo ponés como regla, te convertís en el enemigo, automáticamente. Entonces cuando empezaron a aparecer todas estas situaciones, no sé, la última, que yo no digo que esté mal, pero te juega en contra. La última, de la que yo me acuerdo ahora, fue cuando Kicillof lo puso en toda la gestión administrativa de la provincia de Buenos Aires. Lo habían puesto en el ejército desde la nación, lo habían puesto en todos lados. Pero la movida como más favorable, a mí me parece más jugada, fue la que hizo Kicillof. Pero al final te juega en contra, porque vos transformás tu método de subversión
el método de orden. Y los dueños del orden son otros. Que lo van a terminar cambiando. Lo van a combatir y le van a encontrar la vuelta hasta cambiarlo. Y si no, peor todavía, se lo van a apropiar. Se lo van a apropiar y lo van a usar para ello. Todas las políticas de inclusión en este momento son políticas regulares del ejército norteamericano, que es la institución menos progresista en la historia de la humanidad. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo puede ser ellos los que defiendan las construcciones más progresistas, las ideas más progresistas que hemos generado en los últimos 20 años? La Unión Europea, por ejemplo, hace esto. Yo me pongo denso, ya lo sé, pero la Unión Europea hace esto. Usa todas las políticas de inclusión como manera de sobornar a los países miembros de la Unión Europea. ¿Cómo lo hace? Ubicando créditos. Como la propaganda pro-inclusiva es una propaganda que tiene una repercusión muy positiva en la población en general, lo que hacen los conservadores es apropiarse de la imagen de la inclusión, y para eso consiguen plata fácil. Si quisiera para otras cosas, por ahí, como la gente está en contra o no le da bola, no consiguen la guita. Para esto consiguen plata para crédito, miles y miles y miles de millones. Y después agarran a los países y le dicen, bueno, si vos querés el crédito, tenés que hacer lo que yo te digo. Entonces, usan eso para hacer entrar en cintura a todo el regimiento. Y esto pasa cada vez más. Esto lo mueve los Estados Unidos, las Naciones Unidas. Aunque vos no lo creas, son ellos los que se están apropiando en muchos casos del discurso, de la simbología más progresista de todas. Y la derecha más reaccionaria se vuelve cada vez más reaccionaria y más radical porque no se banca todo eso. Y empieza a encontrar en esos lugares la manera de hacer pie para volverse oposición. Porque nosotros... No hay izquierda. La izquierda murió en el 89 del siglo pasado, cuando se cayó el muro de Berlín. De ahí en adelante fue un festival de la derecha hasta hoy que no paró de crecer. No paró de crecer. En la pelea interna de esa derecha consigo misma, hay una parte de la derecha conservadora y reaccionaria que dijo, uy, qué bueno que están todos estos argumentos de los zurdos tristes que llevan muertos 40 años. Vamos a ver si podemos sacarle provecho a esto. Y entonces la derecha reaccionaria se apropió de un montón de banderas que no son de ellos, pero que políticamente les resultó redituable. Lo que volvió todavía más radical y más reaccionaria al resto de la derecha. Y por eso tenemos a Trump y tenemos a Milei, a Macri, no sé. Milei diciendo que la justicia social es un pecado. Bueno, hablé un montón de boludeces, se me hizo un video larguísimo, espero que sigan bien y te voy a tratar de ser más organizado y menos denso en las próximas.